A ver, entonces vamos a iniciar la clase del día de hoy, que tiene que ver con les vuelvo a decir, con el primer tema de cuarto de secundaria. Les acabo de dejar una pregunta en el chat que es, ¿qué sabemos del periodo colonial en nuestro continente? ¿Sí? Todo esto es parte de la temática que tenemos que desarrollar el día de hoy. Por favor, vayan escribiendo las personas qué sabemos del periodo colonial en nuestro continente, ¿no? El tema que vamos a empezar a desarrollar el día de hoy tiene que ver con las formas de imposición colonial y estrategias de resistencia indígena, ¿de acuerdo? A ver, vamos respondiendo mientras yo voy a ir desarrollando ya la temática. Voy a compartir pantalla para que podamos iniciar. ¿Sí? Este es el curso de cuarto de secundaria, ahí está mi nombre, la materia de ciencias sociales, y este es el tema, ¿no? Formas de imposición colonial y estrategias de resistencia indígena. ¿Sí? El objetivo holístico es fortalecemos la actitud crítica reflexiva con responsabilidad social, asumiendo medidas de bioseguridad para prevenir el COVID, a partir del análisis crítico reflexivo de las formas de imposición colonial y estrategias de resistencia indígena mediante la aplicación de módulos educativos utilizando lecturas complementarias, los recursos tecnológicos disponibles y concientizando la prevención del COVID, promoviendo una conciencia social y autodeterminación crítica propositiva para la transformación de nuestra propia realidad. ¿Sí? A ver, tenemos ya respuestas. Dice Camilo, el periodo colonial de Bolivia empezó en 1492 y terminó en 1825. Sobre esa primera respuesta, Bolivia no existía en 1492, ¿sí? Solo era un territorio. Bolivia existe en el último año que mencionas, ¿no? En 1825. Pero es un periodo que sí abarca desde 1492 y en el caso de esta parte del territorio latinoamericano termina en 1825, ¿no? Se quiebra mucho más antes, eso vamos a explicar, ¿sí? Febe Copa dice, empezó con la llegada de Cristóbal Colón, trayendo a varios españoles, esclavizando a los indígenas en forma brutal, bien. Claure Laura es una periodización histórica que designa una etapa de ocupación, poblamiento, establecimiento, administración y control de un territorio en manos de un grupo de colonos foráneos o extranjeros. Muy compleja la respuesta, pero muy buena. La misma respuesta aquí, ¿no? Bueno, Claure Laura. ¿Sí? Gracias por esas respuestas iniciales. Efectivamente, el periodo colonial tiene que ver con esto que acaban de decir ustedes, ¿no? Aquí hay otras preguntitas, no sé si las pueden estar resolviendo o quizá ya las han resuelto en el material que está en la plataforma de Classroom e indica cuáles fueron las principales formas de resistencia de los indígenas. No sé si bueno, ese tipo de temas se sabía llevar desde segundo de secundaria, ¿sí? Formas de resistencia indígena. No sé si ustedes conocen qué tipos de formas de resistencia indígena existieron en nuestro territorio. Segunda, cuestionante es cómo los españoles trataban a los indígenas. Y tercera cuestionante, ¿cuánto tiempo duró la resistencia indígena? Vamos a empezar eh, respondiendo por la primera pregunta que les he indicado, ¿sí? A ver, ¿qué conocemos del periodo colonial en nuestro continente? Efectivamente, el periodo colonial empezó con la supuesta llegada y el descubrimiento de Cristóbal Colón a la isla de Guananay, que posteriormente se denomina El Salvador, ¿sí? El 12 de octubre de 1492. ¿Por qué digo supuestamente? Porque es mentira de que los europeos, en especial los españoles, hayan descubierto este territorio, ¿sí? Está demostrado que mucho más antes en el continente ya existía una conexión con el exterior que le hicieron los vikingos y que le hicieron otro tipo de culturas, mucho más antes a 1492. ¿De acuerdo? Eric el Rojo, un vikingo, fue uno de los navegantes que
precisamente se adentró, porque tenían bastante conocimiento sobre el arte marítimo, y pues recorrieron diferentes puntos y establecieron puntos de comercio, ¿no? Los vikingos con, sobre todo, Norteamérica en la Via Yala, digamos, ¿no? Antes de 1492. Ahora, del por qué Cristóbal Colón, que era un navegante genovés, del por qué llegó a este territorio, todos debemos saber de que se encontraban en ese momento una carrera más o menos colonial y de búsqueda de nuevos territorios en la India, ¿verdad? La carrera, esta colonial, la estaba iniciando Portugal, la estaba iniciando Inglaterra y la estaba iniciando España, juntamente con otros países. Francia también estaba en esa carrera colonial, ¿no? Entonces, cuando se disponían a buscar nuevas rutas alternas para llegar a la India, surgió la teoría basada específicamente en fenómenos naturales eh, que las logró interpretar Cristóforo Colombo, que es Cristóbal Colón, y sugirió que el planeta tiene una forma circular y que yendo por una ruta alterna se puede llegar también a la India, ¿no? Sin pasar por ya las colonias que tenían establecidas Francia, sobre todo en el África, o Inglaterra en ya territorios indios, ¿no? Entonces, es por eso que cuando se lanza a la mar eh, Cristóforo Colombo o Cristóbal Colón, como es más conocido, después de un tiempo va a chocarse con unos territorios y van a creer que llegaron a la India, ¿no? De ahí surge el término indio. Eso sucede el 12 de octubre de 1492, cuando llegan y se chocan, digamos, así al azar con una isla que tiene el nombre de Guananay, que después va a ser rebautizada, digamos, con la isla del Salvador. ¿Sí? Y a partir de entonces es San Salvador la isla. Eso. Ahora, desde esa fecha, del 12 de octubre de 1492 hasta 1809, que es el año donde empiezan este tipo de revoluciones criollas en el continente, el periodo colonial se establece y es sujeto en estructura legislativa, judicial, territorial, y es demasiado fuerte esa estructura en ese territorio, ¿sí? Solamente hasta 1809. A partir de 1809 existe un quiebre de lo que sería la estructura colonial en nuestro continente, ¿de acuerdo? Pero en el caso de nuestro territorio, que es el territorio alto peruano, la colonia subsiste en sus últimos días hasta 1825, ¿sí? En 1809 inicia la Guerra de la Independencia, como se conoce, y el primer país en declarar su independencia es la Argentina. Justamente un año después del primer grito libertario, el 25 de mayo de 1809, se establece con el primer grito libertario que se da en Charcas, lo que hoy es Sucre, la capital de Bolivia, y un año después, el 25 de mayo de 1810, Argentina es el primer país en conseguir la independencia. ¿De acuerdo? Hasta ahí duró la colonia. ¿Sí? Vuelvo a decir, en el caso alto peruano, hasta 1825, con la fundación de la República de Bolivia. Segunda cuestionante, ¿cuáles fueron las principales formas de resistencia indígenas? Los indígenas tuvieron bastantes formas de resistencia a diferentes tipos de sujeción que trataron de hacer los españoles en toda la historia colonial, ¿sí? Sobre los impuestos tuvieron resistencia, sobre el territorio tuvieron resistencia y aún la siguen teniendo resistencia los indígenas en pleno periodo republicano e incluso del Estado plurinacional. Resistencia indígena al sincretismo religioso, eso está también en el tema, y resistencia indígena sobre lo cultural. Hay muchas costumbres, cosmovisiones, formas de vida de los indígenas que se mantienen vigentes, ¿de acuerdo? Es decir, existen bastantes formas de resistencia indígena. Una de las más conocidas en la historia colonial es la resistencia armada indígena, ¿no? Los levantamientos indígenas, como se los conoce. Segunda cuestionante, ¿cómo los españoles trataban a los indígenas? ¿Los trataban bien? ¿Los trataban mal? La respuesta es de que, como se establece un periodo colonial y normalmente los países colonizantes, cuando ocupan territorios,
lo primero que hacen es subyugar a la población, en este caso las poblaciones indígenas americanas nativas, se subyugan al dominio de los españoles. ¿Sí? Y cuando una persona es subyugada, ustedes deben saber que se establece una jerarquía de poder entre los que están arriba y los que están abajo, ¿no? Y se instaura, mejor dicho, se impone, porque es una imposición a la mala, de política, de religión, de estructura social, de economía, incluso la dieta, ¿sí? De los indígenas. Los indígenas han sido esclavizados, bueno, no tanto así como el término de esclavo, pero básicamente se vivían especies de feudos, ¿no? Los indígenas eran como esclavos modernos en esa época, ¿no? Podían trabajar la tierra, etcétera, podían tener su propia familia, pero estaban subyugados a través de impuestos, a través de reglas, condicionamientos y un montón de cosas más que vamos a ir profundizando. Tercera cuestionante, ¿cuánto tiempo duró la resistencia indígena? Desde mi punto de vista, la resistencia indígena sigue durando, ¿no? Desde 1492 hasta nuestros días sigue la resistencia indígena, ¿sí? Precisamente por esa estructura de poder que les he explicado, ¿no? Siempre en un periodo colonizante, no interesa de cualquier territorio en el planeta, eso ha funcionado siempre así. El que coloniza siempre está arriba y el colonizado siempre está abajo. Se genera una estructura de poder muy vertical. Entonces, eso no ha cambiado en la República. En la República la historia a veces se pone un poco más cruel en contra de los indígenas y esto ha perdurado y se creía que con el Estado plurinacional esto de alguna manera iba a cambiar, pero nos hemos ido dando cuenta que tampoco ha mejorado, ¿no? Entonces, por eso les digo que la resistencia hasta nuestros días sigue vigente, ¿no? La resistencia indígena sobre todo. Y hay muchos casos que podemos hacerlos mención, por ejemplo, el conflicto del Tepnis que los hemos sabido vivir ya nosotros en esta generación, también es parte de la resistencia indígena, ¿no? A ver, dice, la resistencia indígena al europeo fue durante la conquista y la colonia, fue durante la conquista y la colonia, ¿sí? A medida que las huestes hispanas avanzaban intentando dominar los territorios americanos, se enfrentaron a muchos pueblos. El rechazo se manifestó de diversas maneras, ¿de acuerdo? Como les digo, aún está vigente ese tema de la resistencia indígena, ¿no? Pero en ese momento se han buscado diferentes formas de resistencia que las vamos a ir explicando, ¿sí? A ver, empezaremos entonces con las características de la imposición. Primero, les había dicho que los ingleses, los españoles, los franceses, los portugueses se encontraban en una carrera colonizante en busca de nuevos territorios en la India, ¿verdad? Sin embargo, los ingleses, los españoles y los franceses fueron los que iniciaron, de hecho, la colonización en nuestro territorio, ¿no? Una vez que, entre comillas, se descubrió el continente que tenía por nombre Abya Yala, ¿sí? Y esto comienza, vuelvo a repetir, en 1492 y fueron los españoles quienes dieron el primer paso en este continente. Después se adentraron fuertemente los portugueses y van a colonizar todo ese territorio que hoy conocemos como Brasil. Eh, Van a ingresar los ingleses y van a colonizar toda esa parte del norte de nuestro continente de la Yala, ¿no? Donde hoy es Estados Unidos, Canadá y Alaska. Y los franceses van a llegar tarde a la repartición colonial en ese continente y solamente les van a tocar algunos pequeños territorios, la Guyana, algunos territorios en Cuba o Centroamérica, etcétera, ¿no? Eso es parte de la colonización francesa y algunos pequeños territorios también en lo que es Alaska, ¿de acuerdo? Y como toda colonización, siempre se da en torno a una invasión sobre Abya Yala, ¿no? Ahí dice, convulsionaron la vida social de los pueblos. ¿Por qué convulsionaron la vida social? Porque los pueblos que habitaban, no importa en Norteamérica los navajos, los apaches, en Centroamérica los aztecas, los mayas, en Sudamérica los incas estaban fuerte dominando en ese periodo, no importa a qué cultura llegaron,
los europeos impusieron y convulsionaron todo el estilo de la vida social de los pueblos, ¿sí? Por eso les decía, han cambiado su economía, han cambiado su forma de alimentación, su religiosidad, sus formas de estructuración política, social, económica, etcétera, ¿no? Ahora, las colonias siempre van a expandir el territorio, ¿sí? Ninguna colonia va a un país a hacer amigos, ninguna colonia va a un país a decir, bueno, ya les vamos a dar esto, etcétera. No, eso es falso, ¿sí? ¿De acuerdo? Lo que siempre busca un país colonizador es siempre expandir el tema de sus posesiones económicas, territoriales, expandir su economía, imponer el régimen político y cambiar la hegemonía cultural. ¿De acuerdo? Vamos a ir avanzando. En el ámbito económico, a ver, ustedes sabrán, y esto habrán llevado desde primero de secundaria, se lleva esto, que nuestros pueblos sabían manejar y administrar diferentes formas económicas, ¿no? No existía la moneda como tal, pero existían formas económicas de intercambio y de compensación relativamente equitativa, ¿no? El tema del trueque, por ejemplo, que era muy practicado no solamente en las culturas andinas, sino también se ha demostrado que era practicado en la mayoría de las culturas que habitaban en la Via Llana, ¿sí? Desde el norte hasta el sur. Ahora, cuando se impone una forma económica que es producto de la colonización, entonces es cuando empieza a aparecer el tema de la moneda, ¿no? La moneda en esos tiempos era un metal precioso, específicamente plata, que la podías intercambiar y dar diferentes, o podías intercambiar esa moneda por diferentes productos o servicios, ¿de acuerdo? Ahí es el primer golpe a la forma económica que se hace sobre las culturas que se encontraban en este continente. Ahora, ¿cómo subsiste la economía? ¿Sí? ¿Cómo subsiste ese sistema económico en la colonia? Primero, a través de la explotación de los indígenas. ¿Por qué a través de la explotación de los indígenas? ¿No? Cuando un país coloniza otro territorio, lo primero que va a hacer siempre es conseguir mano de obra barata. ¿Sí? ¿Y qué es la mano de obra barata? Normalmente, en el periodo antiguo de la historia se consideraban como esclavos, ¿no? Yo tenía 10, 20 esclavos y los podía hacer trabajar, construir mi casa, mis propiedades, etcétera, y no les podía pagar nada, ¿no? Porque yo era el dueño de esos esclavos. En la colonia pasa algo parecido, pero no tienen el término de esclavos, ¿sí? Son solamente feudos y los indígenas son como algunos siervitos que le van a ir sirviendo a, o es la servidumbre que le va a servir al español, ¿no? Entonces se da la explotación de los indígenas en todo sentido, ¿de acuerdo? Eh, en la agricultura, en la ganadería, pero específicamente en la minería. La base de la economía colonial fue la minería. ¿De acuerdo? Mucho antes de la colonia, la base de la economía de todos nuestros pueblos era la agricultura y la ganadería. Es decir, el sembrar y cosechar su alimento, la crianza del ganado para consumo, para trabajo, para transporte, etcétera, ¿sí? Pero con la colonia esto cambia. En la colonia se establece como base económica primero la minería. ¿Por qué? Porque se descubrieron metales importantes y valiosos en nuestro territorio y aún siguen habiendo, ¿no? Imagínense cómo es esta tierra de bendita. La plata y el oro, que eran como metales suntuarios en el periodo precolonial, en la colonia adquieren un valor significativo. Y hasta el día de hoy la plata y el oro siguen manejando el circular, o funciona también como circulante en el planeta, ¿no? Entonces, la explotación indígena se da en esos tres sentidos fuertemente, ¿no? Vuelvo a repetir. Minería, agricultura y ganadería. La minería a través de lo que es la mita, ¿sí? Deben conocer qué es la mita, pero igual voy a volver a repetir. Si pueden tomar apuntes, está bien. La mita, ¿sí? Es un sistema forzoso, por turnos y obligatorio que realiza el indígena en la mina, ¿de acuerdo? Para extraer los minerales. Esa es la mina. Vuelvo a repetir, es un sistema de trabajo forzoso,
obligatorio y por turnos que realiza el indígena en la mina para la extracción de minerales. ¿Sí? Formas de explotación de los indígenas. Vamos a la siguiente, lo que les decía, la introducción de la moneda y el mercado, ¿no? Desaparece, bueno, no va a terminar desapareciendo del todo, pero es reemplazado por la moneda, la forma económica de intercambio, ¿no? El trueque va a estar no prohibido, solo que ya no va a ser tan usado, porque ahora casi no funciona el trueque, ¿no? Hasta nuestros días la moneda se ha impuesto como forma económica dominante de intercambio. Después, estamos con la imposición de tributos e impuestos. Eso es un poco de lo más grave que pasa sobre, aparte de la explotación indígena, la imposición de los tributos e impuestos. Es decir, al indígena mejor dicho, para el indígena no era suficiente que se le explotara, sino que también además tendría que pagar impuestos a la corona española y existen un montón de impuestos. Eso los vamos a profundizar. Todo esto genera una desestructuración económica, ¿sí? De nuestros pueblos que han habitado el Abya Yala, que sobre todo este tipo de economía era basada en la reciprocidad y la redistribución, ¿no? Lo que les decía, reciprocidad que tiene que ver con el trueque y la redistribución, o sea, el excedente que tenían, por ejemplo, el imperio incaico en maíz, en papa, etcétera, lo redistribuía por todo lo que se denomina el imperio incaico, ¿no? Eso es el tema de la redistribución. Todo eso queda desestructurado por la imposición colonial. ¿Qué pasa en el ámbito cultural? También existe una total modificación. Vamos a empezar por la educación controlada por la iglesia. ¿Sí? La educación en el imperio incaico, ¿sí? La educación era una educación que tenía que ver específicamente con el cultivo de la tierra, la transmisión de conocimientos a través del legado verbal, del legado generacional. Los que recibían más educación respecto a la administración del Estado era la élite inca, digamos, si solamente hablamos de los incas. Sí, pero eso en educación. Ahora, cuando se impone la educación a través de la colonización, la educación queda relegada y va a ser administrada desde ese entonces hasta el tiempo de la República por la Iglesia Católica. ¿Sí? Es administrada por la Iglesia. ¿Y dónde se imparten clases? Se van a impartir inicialmente en los conventos, en los monasterios, después se van a crear las universidades que tienen origen religioso, por ejemplo, la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, que es una universidad pontificia, o sea, pontificia quiere decir de pontífice, o sea, que pertenecen al papado, la Universidad Pontífice de San Marcos, que es la primera universidad en el continente, que fue fundada en el Perú. La universidad, bueno, existen muchas universidades que dependen de la iglesia, ¿sí? Si se dan cuenta, el nivel primario, el nivel secundario y el nivel superior estaban enmarcados en torno al dominio de la iglesia. Y eso, les vuelvo a repetir, va a seguir funcionando hasta el periodo republicano en varios casos. El caso boliviano también es el mismo. ¿Sí? A ver, producción arquitectónica de arte y de estilo español. ¿Sí? En el ámbito cultural, esto también tiene bastante impacto, puesto que muchos de los sitios sagrados de los indígenas van a ser destruidos y van a tomar bastante énfasis, sobre todo en arquitectura, los nuevos estilos, ¿no? El barroco mestizo, entre los más conocidos, ¿sí? Y todo eso tiene que ver con el arte español. Ahora, todo el arte español, todo el arte de esa época siempre estaba caracterizado por el dominio religioso. Es decir, si existía una construcción, por decir, española, esa construcción española sí o sí tenía símbolos religiosos, ¿sí? Y las catedrales que conocemos, las iglesias que conocemos que tienen origen colonial, no me van a dejar mentir. Ustedes que viven en ciudades capitales deben saber mejor esto, ¿verdad? Todo entonces lo que tiene que ver con arquitectura y el arte en todo sentido, tiene que ver siempre con la primicia de la religión.
la música, la danza, la poesía, la literatura, la misma educación, todo tenía que ver y estaba vinculado siempre a lo litúrgico, a lo religioso. ¿De acuerdo? Pasamos a la siguiente, la instauración de festividades religiosas de la Iglesia. Se instauran diferentes fechas célebres y muchas de estas fechas célebres se van a convertir en, digamos, puntos de sincretismo cultural entre lo indígena y lo colonial, ¿sí? Es decir, el sincretismo es esa mezcla de culturas que hay, ¿no? A ver, y se instauran fechas, ¿no? La fecha de la Virgen de Guadalupe, la fecha de la Virgen de Copacabana, ustedes deben saber, ¿no? San Roque en Tarija, Urcupiño en Cochabamba, Copacabana en La Paz, Guadalupe en Chuquisaca, etcétera. Son diferentes fiestas de imposición que se hacen en torno a las festividades religiosas, ¿no? Y estas fechas han sido pues ya consideradas, digamos, como oficiales dentro de la cultura colonial. Sin embargo, la resistencia indígena aquí también tiene su, digamos, se aplica la resistencia indígena, ¿no? ¿Por qué? A ver, por ejemplo, y les pongo un ejemplo y me va a dar la razón, a ver qué se festeja el 21 de junio de todos los años, ¿no? Unos dirán el Año Nuevo Aymara, otros dirán es el Año Nuevo andino amazónico, etcétera, etcétera, ¿sí? El nombre correcto que es el Año Nuevo Andino Amazónico. ¿Por qué? Porque no solamente los aymaras festejaban el 21 de junio como un cambio de ciclo, sino que también los incas y los tiahuanacotas y muchas de las culturas en este continente. ¿Por qué? Porque el 21 de junio, sí, bueno, no existía 21 de junio como tal, solamente era una fecha que la manejaba en torno a un calendario solar, perfecto. Eh, Tenía que ver con el cambio de ciclo, ¿sí? Es decir, los movimientos del Sol en esa fecha, ¿sí? Tienen que ver más con el calendario agrícola, con la relación de la Tierra con el Sol, etcétera. ¿De acuerdo? Esto es para profundizarlo, eh, digamos, para seguirlo profundizando, ¿no? Pero eso les dejo ahí como inquietud. Ahora, les pregunto, ¿hasta nuestra fecha se sigue festejando el 21 de junio? Sí, se sigue festejando y muchas personas festejan, reciben las energías del sol, etcétera. Para referencia, en la cultura aymara se llamaba el Machacmara, ¿no? En la cultura inca se llamaba el Inti Raymi o la fiesta del sol. Sí, precisamente porque en esa fecha, que hoy es 21 de junio, tiene que ver con una especie de energía, cambio de ciclo y el acercamiento del sol, mejor dicho, de los rayos del sol en los puntos de la Tierra. ¿De acuerdo? Siguiente, creación de una dieta nueva y variada. Sí, hemos cambiado totalmente la alimentación a partir de la colonización. ¿Por qué? Antes de la llegada de los europeos al continente, y vamos a hablar específicamente de ese territorio, antes de la llegada de los españoles, los indígenas tenían una dieta que no tenía nada que ver, digamos, con la dieta europea, ¿no? La dieta sobre todo era basada en papa, en quinoa, en amaranto, en varias otras especies de cereales, legumbres, leguminosas, etcétera, ¿no? En Centroamérica, su dieta estaba en base al tomate, en base al maíz, en base al cacao, etcétera. En el norte, la dieta era en torno a diferentes legumbres, como la papa, también existía el maíz, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la principal dieta, ¿sí? De las personas que habitaron el continente antes de 1492. Pero cuando empieza la colonización así, de manera muy, muy brutal, todo eso cambia, ¿no? Se introducen nuevas especies de cereales y también nuevas especies de alimentos, el arroz, por ejemplo, ¿no? Se introduce y va a ser la dieta, a partir de ahí, incluso hasta nuestros días, va a ser la dieta que va a dominar, eh, que va a ser dominante, ¿no? Ahora, en el consumo de carnes también. ¿Por qué? Porque no existía el ganado vacuno, por ejemplo, en nuestro continente, ¿no? Se iban a introducir
vacas, toros, ganado, y se va a empezar, es una población gigantesca y esa carne se va a empezar a consumir en nuestro territorio, ¿no? Diferentes especies de ganado porcino, referente a los cerdos, ganado bovino, ya les he dicho, ganado caprino, que tiene que ver con las cabras, corderos, etcétera. La avicultura también, aves se van a introducir, es decir, nuestra dieta a partir de ese entonces va a cambiar totalmente, ¿sí? Rara es la cultura, mejor dicho, rara es la persona ahora que consume quinoa todos los días, consume maíz, consume papa, etcétera, etcétera. No, ahora nuestra dieta todo, ha cambiado rotundamente, ¿sí? Seguimos, resistencia indígena. La resistencia indígena se limitó a la conquista, culminó en la segunda mitad del siglo XVI, ¿sí? La histórica caída de Tenochtitlan, la capital del Imperio Azteca, o el desbande de Cajamarca, en donde Francisco Pizarro apresó a Atahualpa, ¿no? Apresa a Atahualpa. A ver, existe bastante resistencia, ¿sí? Porque los españoles cuando se introducen en este periodo, que es en el siglo XV, a finales del siglo XV, lo primero que van a hacer es investigar a nuestros pueblos, a nuestras culturas, van a aprender los idiomas en muchos casos, los sacerdotes se encargan de esa tarea y se van a empezar a adentrar, ¿no? A los territorios. Y van a encontrar, van a tener bastante relación con algunos pueblos que habían sido subsumidos, por ejemplo, por el Imperio Azteca y van a realizar alianzas, ¿no? Los aztecas, mejor dicho, esos pueblos que fueron sometidos por los aztecas realizan alianzas con los españoles para invadir el Imperio Azteca. Ahora, ¿qué pasa con el Imperio Inca? Conocen, hay muchos sacerdotes que ya van a conocer el idioma, el quechua, que es la base de la comunicación. En toda cultura el idioma es la base de la comunicación. Investigan, el idioma lo conocen y llega un momento crítico en la cultura inca que tiene que ver con la pelea entre estos hermanos que se estaban disputando la cabeza del imperio inca, ¿no? Estos dos hermanos, que son Huáscar y Atahualpa. Se genera una guerra civil en el imperio inca y termina ganando Atahualpa. Lo termina asesinando a su hermano, lo termina justiciando y el imperio pues entra en una especie de crisis, ¿no? Esta crisis es económica, es una crisis política, una crisis estructural. El imperio estaba todavía dividido cuando Atahualpa se encontró en Cajamarca, Perú, con Francisco Pizarro, ¿no? Entonces hay una historia ahí que tiene que ver con la Biblia, que un sacerdote y que no sé qué, pero al final se lo termina prisando a Atahualpa y se termina imponiendo el imperio español sobre el imperio inca. A Atahualpa se lo condena por el ajusticiamiento de su hermano, ¿sí? Eh, y por otros delitos más que los españoles le van a imputar, se lo condena y se lo asesina, ¿no? Atahualpa. A partir de ahí, estos dos grandes imperios en Centroamérica, mejor dicho, uno en Centroamérica, que es el Azteca, y otro en el sur, Sudamérica, el imperio inca van a caer, ¿no? Pero la resistencia indígena va a continuar, ¿sí? Continúa la resistencia indígena. Causas y consecuencias de la resistencia indígena. Millones de indígenas fueron exterminados por medio de armas o enfermedades, tifus o viruela. Otros murieron en las minas a consecuencia de la explotación. Sí, la población indígena fue totalmente exterminada. Existen datos que te dicen que originalmente nuestro continente mantenía, digamos, una población aproximada de 10 millones de habitantes, ¿no? Antes de la llegada de los europeos indígenas de todas las culturas, del norte a sur. Pero cuando llegan los europeos, a los años, la cultura, mejor dicho, la población indígena va a ser reducida tremendamente, ¿no? Primero por la explotación, por las masacres que van a realizar los españoles a las comunidades indígenas, sí, y la transmisión de enfermedades. Muchas enfermedades eran desconocidas para el sistema inmunológico de nuestras culturas. Entonces, si a los españoles que ya conocían, mejor dicho, a los europeos que ya conocían la viruela, el tifus o la sífilis, ya la conocían y podían cohabitar, digamos, aunque enfermos, podían cohabitar con la enfermedad, esas enfermedades llegaron a ser
bastante pesadas y nuestro sistema inmunológico no logró soportar y también se produjeron bastantes muertes por eso, ¿sí? Incluso hasta el día de hoy se tienen algunas secuelas de la viruela, de la sífilis y del tifus, ¿no? Seguimos. Causas de la resistencia indígena. A ver, algunas de las causas son el exceso del trabajo y la falta del descanso, los excesivos impuestos, la retención de salarios y los maltratos físicos, ¿no? A nadie le gusta que se le venga a explotar y todavía que te cobran impuestos y si te tienen que pagar algo, no te paguen y todavía que recibas maltratos físicos, ¿no? Los indígenas han tenido que soportar bastante esto y por eso estas son algunas de las causas de la resistencia indígena que se dio, ¿sí? Ya les he mencionado, existía exceso del trabajo y falta del descanso en la mita, en la ganadería, en la agricultura, etcétera, ¿no? Los españoles, por si acaso, no trabajaban su tierra. Quienes la trabajaban siempre eran los indígenas. Aquí hay dos instituciones que quiero hacer referencia y sería bueno que tomen apuntes sobre esto, que tiene que ver con el repartimiento y la encomienda. Ustedes han debido conocer y han debido llevar eso ya en un curso anterior, sobre estas dos instituciones que se imponen sobre el territorio, la tierra y los indígenas, ¿no? Primero, ¿qué es el repartimiento? Es el reparto de tierra a un español. Es decir, un español llegaba de España y se presentaba ante el virrey le daba títulos de propiedad sobre terrenos, ¿no? Hectáreas de terrenos. Ese es el repartimiento, ¿sí? El reparto del territorio en favor de los españoles. Pero si en ese territorio existían indígenas, se aplicaba también la encomienda, es decir, ¿cuántos indígenas están aquí viviendo? Por decir, 100 familias, las 100 familias indígenas, mediante la encomienda, van a servir al español y su familia, por decir, ¿no? En caso de que haya llegado con su familia, que normalmente no era así, ¿no? Los españoles llegaban solos. Era rara la mujer española que podía llegar al continente. Normalmente eran de las altas autoridades españolas, después no. Entonces, se aplican estas dos instituciones, el repartimiento y la encomienda. Una vez que los indígenas perdieron el derecho propietario del territorio, era el español quien dominaba ese territorio, ¿sí? Y podía tener facilidad, digamos, de mando sobre los indígenas. Él podía decir, ya, me van a trabajar y quiero que me planten, no sé, 5 hectáreas de arroz, 5 hectáreas de papa, etcétera. Y el indígena tenía que cumplir ese trabajo, ¿no? Ese excesivo trabajo termina también siendo una de las causas de resistencia indígena, ¿sí? Pero además de vivir en ese territorio producto del repartimiento, el español le decía, estás viviendo en mi territorio, sí, me estás pagando con trabajo, pero no es suficiente, me tienes que pagar impuestos. Y el indígena tenía que pagar impuestos, y estos impuestos los vamos a estudiar mucho más adelante. Después, existía también la retención de salarios, ¿sí? No se les pagaba, no se les dotaba a los indígenas de lo que por derecho les correspondía económicamente, ¿no? Y existían bastantes maltratos físicos, ¿no? El maltrato físico se aplicaba sobre el indígena, hombre, mujer, niño o anciano, ¿no? No existía una distinción, digamos, sobre la aplicación de la violencia, ¿no? Y el español tenía todo el derecho de aplicar violencia porque el indígena además tenía que em, poner la religión católica como religión principal, ¿no? Es decir, el español tenía que eh, volverlos católicos a los indígenas, ¿no? Y si el indígena se negaba, entonces ahí se podía aplicar la violencia, ¿de acuerdo? A ver, consecuencias de la resistencia indígena. Los indígenas eran arrebatados a fuerza de su Pachamama, de su territorio, sus animales, sus niños, sus cultivos, sus mujeres y su cultura. ¿Sí? Se originaron los levantamientos y conflictos en las últimas décadas del siglo XX. Aquí hay un error. Las últimas décadas del siglo XIX. ¿Sí? Bueno, en realidad vienen desde mucho más antes. ¿De acuerdo? A ver, después, los movimientos indígenas cobraron fuerza por la educación de nuestros indígenas también, ¿no?
A ver, voy a explicar esto, ¿no? Digo que aquí hay un pequeño error porque los levantamientos indígenas empiezan con la... Aquí hay creo que tengo una imagen. Con este señor, ¿sí? Con Tupac Amaru, ¿de acuerdo? Ahí empiezan las revoluciones o los levantamientos indígenas. Ahora, ¿qué pasa con estos señores? Estos señores se cansaron tanto de estos abusos, de estos atropellos, que en algún punto de la historia dijeron basta y se empezaron a levantar, ¿no? Tupac Amaru, que fue un descendiente de línea incaica, ¿sí? Un descendiente inca, digamos, se va a terminar levantando en lo que hoy es el Perú, ¿de acuerdo? Ese levantamiento inicia, este es Tupac Amaru, ese levantamiento inicia en el siglo XVIII, ¿de acuerdo? Existen levantamientos indígenas mucho anteriores que tienen que ver con este señor, que es Cuauhtémoc, ¿sí? Cuando se da el conflicto entre los aztecas y los españoles. Y uno de los últimos levantamientos indígenas fuertes en esta parte del continente va a ser Tupac Katari, ¿de acuerdo? Conocemos o hemos escuchado hablar de estos hombres, hay muchos más, ¿sí? Tupac Amaru I, este señor que lo vemos es Tupac Amaru II, Tupac Katari, estaban familiares de Tupac Katari, y también existen mujeres que han formado parte de esta resistencia indígena, ¿no? Tenemos Micaela Bastidas, Bartolina Sisa, entre otras. Sí, es bastante amplio el tema de la resistencia indígena y es también bueno que ustedes puedan profundizar esto. Ahora, les decía, ¿por qué se levantaron y por qué existía tanto abuso, ¿no? Aquí vamos a ver una de las causas principales de los levantamientos, y era especialmente el tema de los impuestos coloniales, ¿no? Los impuestos son un conjunto de gravámenes fiscales establecidos desde el inicio de la colonización. ¿Por qué gravámenes fiscales? Sí, porque son porcentajes, digamos, que tienen que ir o que te cobra el Estado. En ese entonces el Estado era la corona española, ¿no? El Estado español. A ver, aquí tenemos un listado de los diferentes impuestos, ¿sí? Se aplicaba, por ejemplo, la alcabala, que es un impuesto por la compra y venta al interior del virreinato, ¿no? Cualquier indígena, cualquier persona que, incluso mestizo, que pueda llegar a vender o comprar cosas, se le cobraba un impuesto, la alcabala. Después venía el almojarifazgo, que tiene que ver con un impuesto aduanero de la importación y exportación de productos, ¿no? El tributo indígena, que este pago recae específicamente sobre los indios, y hay varias, digamos, varias cosas en los tributos indígenas, ¿no? La servidumbre de la tierra, la servidumbre por el ganado, la servidumbre por la vestimenta, eh, por el adoctrinamiento religioso, etcétera, ¿no? En varias cosas se daba un tributo indígena. El diezmo, que era un pago sobre la producción agropecuaria a favor de la iglesia, que específicamente es un 10%, por eso es diezmo. El quinto real, que tiene que ver sobre el pago de la explotación de los metales a favor de la corona, ¿sí? Una quinta parte. La nata y la media nata, que tiene que ver con el gravamen de los sueldos de los funcionarios públicos, el 100% o el 50% del sueldo el primer año. ¿No? Es decir, que existían personas mestizas, alguna que otra criolla que accedía a un cargo público dentro del Estado, del virreinato, eh, se establecía la nata o la media nata, ¿no? De acuerdo también a su estatus social, ¿no? Entonces era la retención del 100% de todo su sueldo por un año o el 50% de todo su sueldo. Imagínense si ahora pasa eso, ¿no? ¿Qué servidor público aguantaría eso? Ninguno, yo creo. También impuestos de ramas, que tiene que ver con impuestos extraordinarios y forzosos en casos muy especiales y en gran relevancia pública en terremotos e invasiones, ¿no? Este es otro tipo de impuestos forzosos, ¿no? Que se dieron. Los cobos, que tienen que ver, que son impuestos que se cobran a todas las barras fundidas en las casas de quintos,
y oscilan entre el 1 y el 15%. ¿De acuerdo? También existe otro tributo que era aplicado en tiempo colonial, que era la veintena. La veintena es un impuesto que se aplicaba específicamente sobre el ganado. Sí, sobre el ganado. Ahora, ¿cuáles son sus antecedentes? Desde el siglo XVI hasta la primera mitad del siglo XVII se estableció un sistema fiscal y de monopolio. ¿Sí? Es decir, todos los tributos indígenas, el cabal, etcétera, siempre iban para la corona española, ¿no? Para la corona española. Nada se quedaba en el virreinato, que es dependiente de la corona, nada se quedaba en algunas otras instituciones establecidas en el territorio, ¿no? Todo iba a la corona española. Y también se establece un sistema fiscal y de monopolio, es decir, el virreinato o los virreinatos, que eran 4 en todo el territorio, no podían comercializar con una colonia rival o contraria, por ejemplo, con la colonia portuguesa, lo que es Brasil, ¿no? No se podía establecer eso. Por eso es que se establece un monopolio. Es decir, el Alto Perú se lo podía comercializar con el Bajo Perú o con el virreinato que se encontraba en México o con el virreinato que se encontraba en Bogotá, ¿de acuerdo? No podía, digamos, el virreinato del Perú comercializar con alguna ciudad en lo que hoy es Brasil. ¿Se entiende? Eso se establece como monopolio. Y el monopolio va más allá también. La colonia española, que era América, digamos, desde Centroamérica, México hasta la Argentina, sin contar Brasil, no podía comercializar con Inglaterra o con Francia. Y España tampoco podía comercializar con Inglaterra o con Francia. Es decir, se estableció un monopolio entre España y su colonia, si me dejo entender. Eso también es un monopolio, ¿sí? Monopolio económico. También hay nuevos impuestos sobre las rentas terrestres y rentas marítimas, ¿no? Estas rentas terrestres tienen que ver con el territorio que ocupaban los españoles y que también los habitaban los indígenas, y las rentas marítimas con este comercio que se hacían en ultramar, ¿no? Si se sacaba, digamos, productos de la colonia, del territorio colonial y se llevaba a España, te cobraban también algún tipo de impuesto, impuestos sobre el cacao, impuestos sobre los naipes, impuestos sobre el tabaco, impuestos sobre la coca, etcétera, ¿no? Y lo que venía de España también se establecieron impuestos, impuestos de armas, impuestos de pólvora, impuestos de naipes también, impuestos sobre las sales, es un montón de cosas, ¿no? Hay mucho que profundizar sobre esto, ¿no? Como les digo, este es un breve pantallazo de lo que es este periodo. ¿De acuerdo? Ahora, consecuencias de los impuestos. La mayoría de los bienes y productos eran destinados al consumo o al intercambio. ¿Sí? Si existía un diezmo, por decir, que se aplicaba sobre la producción y se daba a la iglesia, ¿sí? La iglesia pues consumía este diezmo que estaba cobrando, ¿no? Al español o a los indígenas. La ANATA o la media ANATA que establecía sobre los servidores públicos en el primer año, ya sea del 100% o del 50% del sueldo o salario, también servía para favorecer a la corona y que la corona se vaya fortaleciendo económicamente. ¿De acuerdo? No eran impuestos a pérdida, por decir. La influencia religiosa, principales órdenes religiosas. Como les había dicho, lo religioso es fundamental en el periodo colonial, puesto que el Estado colonial, la corona, siempre gobernó o cogobernó, mejor dicho, con la Iglesia Católica. ¿Sí? Los reyes eran católicos. Muchas leyes que se sacaban para la colonia eran aprobadas inicialmente por la Iglesia Católica, etcétera. No existía una especie de unión gubernamental entre el Estado, la corona española y la Iglesia Católica. Y por lo tanto, ambos se favorecían de todos estos impuestos, de la explotación, de los minerales, del comercio marítimo, etcétera. Ambos se beneficiaron históricamente de esto, ¿sí? Ahora, la Iglesia Católica desempeñó un papel muy importante en las tareas de descubrimiento, colonización, gobiernos, educación, y también adquirieron gran relevancia en política.
¿no? Ahora, ¿por qué dice que establecieron papeles importantes en el descubrimiento? Ya les he mencionado, muchos de los religiosos que llegaron al continente inicialmente se dedicaron a estudiar, a aprender el idioma, para poder comunicarse con los aztecas o con los incas o con otras culturas y a través de eso lograr intervenir militarmente estas culturas, ¿no? Lo que pasó con los incas, por ejemplo. En la colonización también, por ser una colonización en todo sentido espiritual, religioso, de territorio, y también intervienen las iglesias en eso, los gobiernos, ya les he dicho, eran administrados siempre por la corona española, el virrey, pero también existían sacerdotes que estaban ahí por detrás, y la educación, ¿no? Y eso también ya les he mencionado porque quienes eran responsables de la educación en tiempo colonial eran específicamente los conventos, los monasterios y las universidades que estaban bajo el yugo del pontífice o del papa. Ahora, ¿cuáles son las principales órdenes religiosas que llegaron a nuestro continente? Y aquí tenemos un listado. Son los jesuitas, los franciscanos, los dominicos, los agustinos, las carmelitas, los mercedarios y existen muchos más. Sí, aquí estoy anotando los principales, ¿de acuerdo? Y cada orden tenía su función específica, ¿no? Em, y sus tareas específicas y también su formación específica. Por ejemplo, para el tema de la educación, estaban más los jesuitas, ¿no? Los dominicos y los agustinos se enfocaron más a establecerse, convivir con los indígenas, adoctrinarlos religiosamente, volverlos católicos, creyentes, etc. Los franciscanos también tenían esa función, las carmelitas, que eran más una especie de orden religiosa de servidumbre, también se establecieron en diferentes tareas, ¿no? Estas son algunas de las principales órdenes religiosas que llegaron a nuestro territorio. Y muchas de esas órdenes dejaron grandes legados en nuestro territorio, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes, no sé si alguien es de Santa Cruz, pero si no son, deben conocer la chiquitanía, ¿no? La chiquitanía ha sido, sobre todo, administrada en tiempos de la colonia, primero por jesuitas, después fueron cambiando por dominicos y agustinos, y lograron dejar todo un legado cultural sobre la música, ¿no? Les doy un ejemplo, uno de los más grandes conciertos de música barroca, los más importantes en el mundo, está precisamente en las iglesias de la chiquitanía boliviana en la actualidad, ¿no? Hay niños, hay monjes, hay personas que aprenden a fabricar instrumentos, saben de carpintería, pero también saben de música, y eso es producto del conocimiento que han legado desde el periodo colonial, ¿sí? Son legados que tenemos y que también hay que saber reconocerlos. A ver, estas órdenes y congregaciones religiosas fueron y siguen siendo un verdadero pulmón para la iglesia, ¿no? Ahí tenemos algo básico de estas órdenes, los agustinos, fundada por San Agustín en el siglo XVI, los dominicos, fundada por Santo Domingo, los franciscanos, fundados por San Francisco de Asís, y así, ¿no? Los jesuitas, por San Ignacio de Loyola en 1540, los mercedarios, fundados por San Pedro de Nolasco, las carmelitas, que son órdenes religiosas, monjitas, que inician más o menos la actividad religiosa en el siglo XII aproximadamente, ¿no? A ver, sincretismo religioso y cultural como forma de imposición y de resistencia, ¿sí? Y en esto quiero que tomen bastante atención, porque de esto seguimos teniendo diferentes manifestaciones en nuestra cultura, en las creencias, etcétera, etcétera, ¿no? Dice, a ver, empecemos. El sincretismo es la unión de dos o más rangos culturales de origen diferente. El sincretismo religioso en América y África, como el vudú, el haitiano, o el macumba, o el candomblé brasileño, etcétera, etcétera, ¿no? En nuestro continente se da un sincretismo religioso que tiene que ver más con el catolicismo y con el conocimiento espiritual de nuestras culturas. ¿De acuerdo? Ahora, tipos de sincretismo. Religioso. Empezaremos por esto. En América, los indígenas se les impuso el Evangelio como única religión. Un ejemplo de sincretismo religioso es la tirana.
¿sí? A ver, yo les, eh, yo les doy otro ejemplo de sincretismo religioso que tiene que ver con esta imposición del evangelio y lo que nuestros indígenas manejaban, ¿no? Las deidades indígenas. Si ustedes deben conocer por conocimiento general, ¿cuáles eran las deidades indígenas? A ver, estamos hablando del sol, ¿sí? En el caso de los quechuas, aymaras, etcétera, culturas andinas, el sol es una de las principales deidades. Está la luna, está el día, la noche, el bien, etcétera, ¿no? Les pongo un ejemplo de sincretismo religioso mucho más conocido en nuestro contexto. Si alguna vez han visto una catedral y la han sabido observar de manera detenida, ¿sí? La catedral está construida más o menos de esta forma. Está la cruz en la parte superior, pero en algún momento de la fachada, que es tallado en piedra, ¿sí? Van a encontrar al sol y la luna, ¿de acuerdo? Se encuentra en bastantes construcciones y edificaciones. Vuelvo a repetir, en las fachadas de las catedrales, donde está la cruz, digamos, también existen formas de sincretismo religioso indígena, el sol y la luna, por ejemplo, ¿sí? Y de esto los españoles no se dieron cuenta, ¿no? Los indígenas se evangelizaron, ¿sí? Pero a escondidas también seguían adorando a sus propias deidades, ¿no? La Pachamama, el Tata Inti o la Mamapilla, etcétera, ¿no? El sol, la luna, la Pachamama, etcétera, ¿no? Eso es una forma de sincretismo religioso, ¿de acuerdo? Sigamos avanzando. Sincretismo cultural. Es el mestizaje, una mezcla racial, una mezcla de dos culturas. Cuando llegaron los españoles, les he dicho, usualmente no llegaban mujeres, ¿no? Pero los españoles mantenían relaciones sexuales forzadas o consensuadas con mujeres indígenas y producto de eso se establecía una nueva casta social, ¿no? Eran los criollos, después vienen los mestizos, después vienen los indígenas y así vamos bajando hasta la última escala social. ¿De acuerdo? Y también se da una especie de mestizaje, ¿verdad? Los que habitamos este territorio actualmente toditos somos mestizos. O sea, venimos de esas mezclas raciales, ¿no? Mezclas de dos culturas, tres culturas, etcétera. Por ejemplo, los zambos son la mezcla, digamos, racial, si se manejan esos términos, de indígenas con esclavos negros que también fueron traídos desde África, ¿no? Esos son los zambos. Y ellos estaban en la escala social más baja todavía en periodo colonial. Sincretismo político. A ver, ¿qué es el sincretismo político? Los españoles imponen una forma de políticas a los indígenas donde deben obedecer al alto cargo del rey o del virrey. ¿Sí? Sincretismo político. ¿Por qué pasa esto? A ver, nuestras culturas tenían diferentes formas de organización política, ¿no? Está el ayllu, está la marca, etcétera, etcétera, ¿no? Y en el ayllu, que es una familia ampliada, existían líderes, ¿no? Es decir, una marca, que es un pueblo, podía estar habitada por 5, 10, 20 ayllus, etcétera. ¿Sí? Pero cada ayllu, cada familia ampliada, tenía siempre un representante y una representante, ¿sí? Era siempre paridad, ¿no? Hombre y mujer. Entonces, ellos tenían la capacidad y la cualidad, digamos, de tomar decisiones en favor de su familia ampliada o del ayllu, ¿se me entiende? Ahora, ¿esto se sigue manteniendo con la imposición española? No, ¿verdad? Se mantiene algo de la estructura política, pero usualmente los altos cargos van a ser siempre el rey en el territorio español y el virrey en el territorio colonial. ¿De acuerdo? Y a partir de eso existe una infinidad de otras instituciones que son establecidas según el rango jerárquico. Y al final estaba la organización indígena, ¿no? Al final existía la organización indígena. En lo económico, a ver, en ese caso ambos por igual compartieron los estilos económicos, ¿sí? Se estableció la moneda, se estableció la moneda como forma de intercambio económico,
Pero también en algunas partes seguía existiendo el trueque, ¿no? Sobre algunos alimentos. Y el trueque ya no se lo hacía pues con productos que se utilizaban normalmente en el periodo precolonial, bueno, o con los incas, ¿no? Ya se hacía con otro tipo de productos, pero también sigue existiendo el trueque, ¿de acuerdo? Eso es el sincretismo, es la unión de dos o más rasgos culturales. Sincretismo religioso, dice, consiste en un intercambio de doctrinas que luego de fusionarse establecen un propio criterio espiritual, una situación que impera el intercambio de ideas y de cultura. Sí, ahora, características del sincretismo, fusión de una cultura externa con creencias tradicionales, unión entre una cultura de otro país que por motivos de colonización adopta una religión como propia, pero se fusionaba con otra corriente espiritual traída de otro continente. Se mezclan las tres corrientes religiosas, son importadas y establecidas debido a la colonización. Otro ejemplo de sincretismo religioso que podemos ver en la actualidad es, a ver, si ustedes viven en ciudades capitales o en pueblitos, deben tener la fiesta de sus santos, ¿no? O vírgenes. La Virgen de Guadalupe, la Virgen de Urcopiña, la Virgen de Copacabana, San Roque en Tarija, en el Perú, San Martín de Porres, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, son figuras que tienen que ver con la religión católica, ¿sí? Que fue impuesta. Pero ¿existe sincretismo religioso en esas festividades? La respuesta es que sí. ¿Por qué? Hablemos de la entrada de la Virgen de Guadalupe en Chuquisaca, en Sucre específicamente. Es una fiesta que se da en honor a la Virgencita de Guadalupe, pero ¿existen danzas de origen indígena? Existen, ¿verdad? Esa es una forma o ejemplo de sincretismo religioso, ¿sí? Como expresión cultural, digamos. Lo mismo pasa en la entrada del Jesús del Gran Poder en La Paz, ¿verdad? Es una fiesta dedicada al Jesús del Gran Poder, pero existe manifestación indígena en la entrada del Gran Poder. Existe también, ¿se dan cuenta? Sobre fiestas paganas, a ver, sobre fiestas paganas que no fueron admitidas por el catolicismo, pero que ahora se admiten y forman parte fuerte del sincretismo religioso. El carnaval, por ejemplo, ¿no? Que era una fiesta pagana originalmente, pero la termina admitiendo la religión católica, sí, ¿no? Y una muestra de sincretismo religioso fuerte es precisamente el carnaval de Oruro, ¿no? Cuando se hace toda una entrada de carnaval, que es una fiesta pagana, pero al final se termina yendo a el socavón, ¿verdad? Donde está la Virgen, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, todas estas manifestaciones mezcladas de lo indígena, de lo no indígena, de lo religioso o de lo no religioso originalmente, que se terminan fusionando, se llama sincretismo religioso. Sincretismo cultural, ¿sí? Básicamente es lo mismo, ¿no? Modifica ciertas acciones y conductas sociales de un grupo, cambia ciertas creencias tradicionales o no, en ocasiones puede funcionar o convertir ciertos criterios propios. El sincretismo cultural se integra en una forma de fusión de criterios tradicionales y culturales que promueven el bienestar del ser humano. Su importancia, el sincretismo es uno de los principales procesos de generación del nacimiento de una nueva cultura humana, ya que la mezcla y la integración se hacen inevitables, ¿no? Las consecuencias, se intenta superar una situación de crisis cultural producida por la colisión de dos o más tradiciones religiosas diferentes y hacer que sean capaces de cohabitar en armonía. A ver, muchos han visto a la Chaya y a Pachamama, ¿sí? Estamos en el mes de agosto y todas las personas deben estar coando en Sucre. He visto, yo vivo bastante tiempo en Sucre, he visto que coan cada fin de semana, ¿verdad? Pero en la mayoría del país ahorita los que chayan y coan lo están haciendo en el mes de agosto, porque es el mes donde la tierra está abierta, ¿no? En muchas familias, sí, y existen varias formas de coar, por ejemplo, de agradecer a Pachamama. Inicialmente se da una oración, ¿no? Se agradece a Dios, ¿no? A Dios como figura religiosa. Pero después se da la coa a la Pachamama, ¿sí? No sé si han debido ver o evidenciar esto. Otra forma de sincretismo cultural es, por ejemplo, la Santa Anita, las alacitas,
lo que en La Paz se da en enero, el 24, el 24, y lo que en otras ciudades se da en julio, ¿sí? En julio. Es una fiesta de la abundancia en torno al Equeco, que es una deidad, digamos, andina, que tiene que ver con la abundancia, etcétera. Pero también se da en torno a templos, ¿no? Y a veces hay un sacerdote que va bendiciendo lo que nos hemos, las sillas que nos hemos comprado, ¿no? Las sillas son esas intenciones que queremos volver la realidad en algún tiempo, ¿no? Billetitos, títulos de bachiller, títulos universitarios, casitas, autitos, etcétera, ¿no? O sea, tiene que ver con la deidad del Equeco como abundancia, pero le estamos queriendo dar una especie de bendición católica, porque quizá muchos son católicos, ¿se entiende? Entonces, ahí está otro ejemplo de sincretismo cultural. ¿Sí? A ver, hasta aquí. ¿Sí? Hasta aquí el tema. Como les digo, hay bastante que hablar. A ver, aquí hay una pregunta. Bueno, hay preguntas, ¿no? Profe, ¿y el Halloween? ¿Qué sería el Halloween? ¿Forma parte del sincretismo cultural? Como les he dicho, el sincretismo cultural es inevitable. Esto se va a dar en todo momento, ¿de acuerdo? El tema del Halloween también forma parte ya del sincretismo cultural, ¿no? Y entra, digamos, como cultura dominante, porque se pone de moda o X motivos, ¿no? Lo mismo pasó pues con la religión católica, que entró con bastante fuerza, que entró con bastante fuerza, pero el hecho de que haya ingresado con bastante fuerza no significa de que la espiritualidad andina o de nuestros pueblos se haya ido perdiendo. O sea, se han ido mezclando en algún punto y han llegado a ser a lo que estamos viviendo o viendo hoy, como ejemplo, ¿no? Y lo mismo pasa con el Halloween, ¿no? Como moda, como no sé qué, pero llega, como costumbre llega, ¿no? El día de brujas, digamos. Y se manifiesta también ya como sincretismo cultural. ¿Por qué? Y les doy ejemplos, ¿verdad? Hay ciudades que te ofrecen combos, por decir, ¿no? Fiesta de Halloween, etcétera, el 1 de noviembre o a fines de octubre. Fiestas de Halloween, pero después se enganchan con la fiesta, con la festividad de Todos Santos. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, forma parte ya, digamos, de este sincretismo cultural. Y Todos Santos, mira, ahorita me estoy acordando, es otro ejemplo de sincretismo cultural, porque se festeja dentro del catolicismo, mejor dicho, en Todos Santos, se dan oraciones a nuestros muertos, a los que nos han dejado, a los que han pasado mejor vida, etcétera, etcétera. Pero si ustedes han visto alguna manifestación, digamos, en Todos Santos, en el área rural, es mucho más idéntica, digamos, ¿no? Pero se entremezcla lo religioso, lo católico, digamos, y también lo indígena, ¿no? Esto es lo lindo de las culturas, esto es lo lindo que todavía seguimos manteniendo. Y yo creo que no debemos olvidar esto, ¿no? Hay diferentes formas de manifestación y sincretismo en nuestro continente, sobre todo por por este fenómeno de colonizante que nos ha dejado, ¿no? A ver, hasta ahí el tema. Voy a habilitar sus micrófonos y voy a empezar a preguntar, por favor. Ya está habilitado. ¿Alguna pregunta que ustedes inicialmente tengan sobre este tema? ¿Ninguna? Hola. ¿Se puede activar el micrófono o no? Ya, pues participen. Bueno, si ustedes no van a querer preguntar, yo les voy a preguntar. ¿De acuerdo? Voy a hacer dos preguntitas y con eso yo creo que ya vamos a cerrar la clase. A ver, Melanie, no logro leer bien tu apellido. Melanie, por favor, activa tu micrófono.
Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Por favor, quisiera que me indiques dos impuestos de los que hemos hablado. Impuestos. ¿Sí? Ya. Los Entonces, impuestos podrían ser el... nada. Un ratito, profe. Ya. A ver, mientras me vas tratando de responder, aquí hay una pregunta. Dice, ¿la discriminación al indígena puede ser desde la conquista española? Sí, de hecho es la cruda realidad y bastante de esa discriminación tampoco ha desaparecido, ¿no? Hay que hacer una diferencia entre lo que es discriminación y racismo, ¿no? El racismo es una doctrina que tiene que ver con la creencia de que una raza es superior a otra, ¿no? Y bajo esa lógica se imponen leyes, se imponen doctrinas, se imponen actitudes, etcétera, etcétera. Lo que pasó con la colonización fue precisamente una imposición que fue iniciada por una doctrina racial, ¿no? De superioridad racial del español sobre el indígena. ¿Por qué? Porque a los indígenas los consideraban como salvajes, como subhumanos, o como bestias, o como personas que no tenían alma, ¿no? Entonces, cuando se establecía, no, los indígenas no tienen alma, son salvajes, etcétera, etcétera, entonces se daban cuenta de que al hacer eso, adquirían el poder para subyugar a los indígenas, para explotar, para a domesticarlos, imponer costumbres, imponer el idioma, la religión, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un fenómeno que lamentablemente viene desde el periodo colonial, ¿no? El creer todavía de que hay razas superiores y razas inferiores, ¿no? Y que porque hay eso, los que están arriba, digamos, los que creen que están arriba pueden subyugar a los que están abajo. Sí, ese es un fenómeno que se da, ¿no? Que se sigue dando, lamentablemente. Ya, a ver, Melanie, Ya, profe. Uno de los impuestos es el tributo indígena y el otro el quito real. ¿ya? ¿Qué es el quinto real? Era lo que les quitaban el 20% a la producción de plata. La quinta parte, por eso es quinto real, ¿no? A ver, vamos a mm, Varinia. Varinia. Noelia está levantando la mano. Noelia, por favor. Profe, ¿yo podría responder sobre los tipos de impuestos? Ya. Al, el diezmo, el quinto, y la alcabala. El diezmo era, perdón, la alcabala era transacciones comerciales. Sobre las transacciones El, comerciales. perdón, profesor, Sobre, o sea, el impuesto se aplicaba sobre alcabala. las transacciones, sí, sobre las transacciones comerciales. O sea, si comercializaban, ahí se aplicaba el impuesto, ¿no? Exacto, profe, perdón, no me expliqué bien. El diezmo es lo que se repartía entre el rey y el clero y las autoridades municipales como los corregidores y demás. Esos todos, profe. Ya. Bien. A ver, hay una pregunta aquí. ¿El año fue importante para todos en el Tahuantinsuyo o para todos en el Tahuantinsuyo? Algo así debe ser la pregunta, ¿sí? De hecho, como el año fue una familia ampliada, fue la base o el núcleo social, digamos, de todo el Tahuantinsuyo, ¿no? El Chincha suyo, el Colla suyo, el Anti suyo, el Conti suyo, ¿sí? En base a eso se estructuró y se organizó lo que se denomina como imperio incaico o como cultura incaica, ¿no?
fue la base de la estructura social, el Ayllu, como familia ampliada. Eso es, ¿no? Ese es el significado, familia ampliada, el Ayllu. ¿De acuerdo? A ver, una última pregunta, Camilo. Camilo, activa tu micrófono, por favor. ¿Nada? Ya. Yomar. Sí, profe. Yomar. A ver, una pregunta. ¿Sí? Dame dos, no sé si puedes nombrar dos características del sincretismo cultural. No dos, unita nomás. Una característica del sincretismo cultural. ¿Puedes? Es la unión de dos o más. No te he escuchado. Has muteado tu micrófono. Por favor, otra vez. Yomar. ¿Es la unión de dos o más culturas religiosas? Sí, muy bien. De dos culturas, en realidad, ¿no? Porque la religión está dentro de una cultura. Sí, de dos culturas. De dos o más culturas, ¿de acuerdo? Muy bien. A ver, yo estoy contento y feliz por haber llevado esta clase. Somos 14 participantes. Y espero que los 14 se mantengan o que vayan subiendo. Bueno, depende. Igual vamos a seguir, ¿de acuerdo? Si no tienen más preguntas ustedes, aquí vamos a ya terminar la sesión del día de hoy. ¿Ninguna pregunta? Ya. A ver, entonces, para finalizar, lo único que les voy a pedir es que vayan leyendo y resolviendo las actividades de este tema y que vayan resolviendo también, o mejor dicho, vayan leyendo el siguiente tema, ¿no? El módulo 2. Y si completamos el módulo 2 en teoría, por la priorización de contenidos, daríamos fin al primer trimestre de la siguiente semana. Y así vamos a ir completando, ¿no? Son 6 temas los que tenemos que desarrollar con ustedes. ¿De acuerdo? Eso. Estén atentos siempre al chat. Si hay alguna novedad, les voy a hacer conocer siempre con algún tiempito. ¿De acuerdo? Eso es todo entonces, estimados y estimadas estudiantes. Muchísimas gracias a ustedes. Y saludos, cuídense, siempre estén lavándose las manos, protegiéndose. Si salen a la calle, salgan siempre con barbijo. Y hay una cura en el mundo, la primera vacuna, el Sputnik 5, a ver si están leyendo sobre eso. Pero en Bolivia no sé cómo estarán los tratos. A ver, veremos si llega o no esta vacuna aquí a Bolivia, porque se necesita, ¿no? Estamos cada vez más desbordados. ¿Ya? Eso es, chicos. Chao, chao. Nos vemos la siguiente. Profe, Dime. la siguiente clase, ¿cuándo va a ser? ¿Mañana o pasado? No, entonces vos no has estado en la primera clase. Nos toca hoy es jueves, todos los jueves nos toca. ¿Sí? Lunes paso con primero, Ah, martes con segundo, así sucesivamente. Entonces con cuarto me toca los jueves, ¿de acuerdo? ok, profe, gracias. Saludos chicos, chao, chao.